Buenas noches hermanos, ¿qué tal están hoy? Espero que estén teniendo un lindo día, que lo estén pasando bien. Hoy es miércoles, estamos en nuestro horario que tenemos comúnmente en la iglesia, así que espero que puedas estar listo a medida vayas llegando, te puedas enganchar en el estudio bíblico, puedas seguirnos y podamos disfrutar nuestro estudio bíblico que estamos teniendo en el libro de Santiago, capítulo 5. Hoy nos toca el versículo 9. Quisiera hablar acerca de esto mientras estás reunido en tu casa. Saludos a hermanos, a todos los que se están enganchando. Ya veo ahí a varios que cada vez se están enganchando. Así que saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar cada día. La verdad es de mucho ánimo que tomes estos tiempos todas las tardes para poder escuchar la palabra de Dios. Sabes, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es de provecho. La palabra de Dios trae beneficio a nuestra vida espiritual, y créeme que este tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios, el Señor lo va a utilizar para trabajar en tu vida, en tu mente, en tus actitudes, tu conducta, en todo cuando Dios va a estar hablándote. Así que disfrutemos este tiempo y todo lo que Dios vea que va hablando y va marcando cosas en tu vida, podamos reflexionar, considerar y tomar decisiones y establecer en nuestra vida convicciones basadas en la palabra de Dios. Estamos charlando a nuestro que nos está tocando en el capítulo 5, que se llama Exhortaciones a los que sufren. Ya hemos visto en los versículos 1 al 6, si recuerda, el juicio a los ricos opresores. En el contexto hemos visto que estos ricos han puesto su confianza en el dinero. Ellos han hecho del dinero su Dios. Toda su confianza, toda su esperanza está en el dinero. Ellos aman el dinero, sirven al dinero, viven para el dinero. ¿Sí? Entonces viven para esas cosas. Dios fue relegado a un plano secundario porque no podemos servir a Dios y las riquezas. Y las personas que honestamente ponen su corazón en las riquezas le quitan el lugar que le corresponde a Dios. Honestamente no le están dando un lugar a Dios en sus vidas. ¿Sí? Entonces ahora su vida pasa a ser controlada por las codicias necias que trae el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, que trae codicias necias y dañosas que destruyen y hunden a los hombres en perdición. Entonces cuando uno más tiene, más quiere y más empieza a codiciar, honestamente cosas que no son necesidades fundamentales, honestamente son más que caprichos, lujos, tonterías que no hacen a la vida, que no son una necesidad para la vida, pero ellos lo ven así por su amor al dinero. Su corazón está ahí y necesitan tener estas cosas. Entonces ellos han puesto su confianza en el dinero es su Dios. Y no solo eso, sino que estos ricos, hay un juicio para ellos porque ellos no solo han puesto su confianza ahí, sino que lo han conseguido de manera injusta. Vemos que el rico es opresor, oprime al pobre, oprime al trabajador, o sí, oprime al obrero, sí, aumentándole trabajo, carga horaria. Todos los días los hacían ir acá en Israel a Palestina a sembrar y cosechar sus tierras y trabajar en un día arduo. Tal vez lo que saben, lo que han estado en el campo, tal vez saben que el trabajo la vida en el campo no es fácil, la vida en el campo es muy difícil. Puedes leer a Jacob o Isaac, creo que fue, perdón, yo estoy mareado, Jacob, que trabajó para Labán y trabajó en el campo arriando el ganado, y vas a ver lo que pasó: noches de insomnio, frío, calor, de todo se vive en el campo. No es un trabajo sencillo, es un trabajo arduo, a veces levantarse a la madrugada a trabajar, y estos trabajadores se los hacía trabajar, pero se les retenía de su salario, no se le pagaba lo que correspondía, de tal manera que el jornalero clamaba, sí, exigía, o sea, estaba clamando a Dios para que se le pague lo que se le debe, porque estaban pasando problemas, estaban pasando necesidad. Tú bien sabes que con esto de la crisis de la pandemia, mucha gente honestamente la está pasando mal, porque si bien en sus trabajos no están pudiendo ir a trabajar, pero tampoco vemos de su jefe la actitud de por lo menos reconocerlos a sus obreros y cuidarlos y pagarles,
¿sí? Entonces, y vemos que muchos están sufriendo porque no están trabajando, no están cobrando o los están obligando a ir a trabajar y no les están pagando. He escuchado testimonio de un hermano en la iglesia que si cobran no le pagan todo, solo le pagan algo y vos decís, es injusto y uno en su casa tiene problemas. Uno es el que vive, ve la necesidad real que uno está viviendo. Entonces hay una actitud del rico opresor y cierta conducta que él tiene frente a las personas. Él ha puesto su confianza en el dinero, él ha adquirido el dinero de manera injusta y si el justo reclama con derecho lo que le corresponde, vemos que el justo es llevado a juicio y es condenado y él no ofrece resistencia. Él no toma una actitud amenazante, ¿sí? Represalias hostiles. No, él no vence el maltrato con maltrato, él vence el maltrato con buen trato. Y vemos que el rico juzga al hombre recto. Ahora, el hombre rico no solo esto, sino que también hemos aprendido que vive para su deleite, ha puesto su confianza en el dinero, lo adquirió de manera injusta y lo ha gastado en deleites. Sí, lo ha gastado en los deleites de este mundo, en las pasiones de este mundo, lo ha gastado en la palabra, cuando hablábamos de deleite, hablaba de lujos, ¿sí? Lo ha invertido en un estilo de vida ostentoso y presuntuoso, lujoso, ¿sí? Y la verdad, honestamente, el hombre rico ostenta su posición social con el estilo de vida en que vive. Tú lo ves y tú sabes que es una persona de dinero. Basta observar el lugar donde vive, la casa que tiene, los autos que maneja, la ropa que viste, su forma de ser. Te das cuenta que es una persona que tiene otro estado social. Y muchas veces el hombre rico ostenta. Sí, como pasaba en la antigüedad con los ricos, ostentaban eso, le gustaban exhibir su plata, su oro, su vestimenta en las mejores telas, sí, y todo a costa del sacrificio de sus obreros, que no se les, él, en otras palabras, satisfacía sus lujos con el dinero que debía pagarle a sus obreros. En cambio, él no les pagaba lo que le correspondía, les retenía de su salario y él vivía para sus lujos y tenía una actitud despiadada, impía y cruel, a tal punto que muchos justos fueron llevados a juicio y condenados a muerte por el maltrato del rico opresor. ¿Sí? ¿Cuántos inocentes sufren a manos de un rico opresor? ¿Sí? Que en cierto el que tiene dinero tiene poder. El que tiene dinero hace las reglas del juego y muchas veces pasa esto y vemos esto en nuestros trabajos, vemos esto en nuestros gobiernos muchas veces. El que tiene dinero, el que tiene poder hace las reglas del juego y es difícil ir en contra de esto, ¿sí? Entonces, Santiago habla acerca de esto, ¿sí? Entonces ya, y en esos versículos vemos que es el juicio, ¿sí? Al rico opresor, y Dios lo va a juzgar porque ellos han confiado en el dinero y no en Dios, ¿sí? Han oprimido al obrero reteniéndole su salario, ¿sí? Gastándolo en deleites temporales de este mundo y siendo despiadados con sus obreros, llevándolos a juicios y condenándolos. Entonces Santiago en los versículos 7 en adelante deja de hablar una dura reprimenda al rico opresor y ahora empieza a dar unas palabras de exhortación y consuelo y de ánimo a los que sufren. Entonces nuestra serie que estamos viendo se llama Exhortaciones a los que sufren y la exhortación de Santiago hemos visto en el versículo 7 es tened paciencia y acá la palabra paciencia hemos aprendido, ya creo que debes de saber, macrozumeo, ¿sí? Entonces, que habla de ser paciente, de soportar, aguantar a las personas difíciles, ¿sí? Entonces, y hablamos de vencer el maltrato de esas personas con un buen trato. Ser paciente significa que lo voy a aguantar, pero voy a ser amable, voy a ser respetuoso, me voy a sujetar a mis amos, voy a dar lo mejor de mí en mi trabajo, que mi actitud, mi conducta, mi trabajo hable de mí. ¿Sí? Para pelear se necesitan dos personas. Entonces, si uno viene con mala actitud, yo vengo con mala actitud, peleamos. La blanda respuesta quita la ira. Si él viene con una mala, a veces nuestros jefes tienen mal día, tienen sus problemas y no se dan cuenta y esos problemas influyen en sus decisiones y maltratan al obrero, ¿sí? Pero la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si él me habla ásperamente y yo le hablo ásperamente, terminamos peleando y quien termina perdiendo soy yo, porque me pueden echar del trabajo, porque él es el empleador.
¿Sí? Entonces, si no te gusta, podés buscarte otro lugar de trabajo, la típica palabra que vas a escuchar. Por eso, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, se vence el maltrato con buen trato. Romanos 12, no amenaces, ¿sí? No tomes represalias con mala actitud, ¿sí? Sino que deja lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer, ¿sí? Dios dijo, mía es la venganza, dijo el Señor. Entonces, déjalo en la mano de Dios, ora por él, ora por la circunstancia. Ya después voy a ver cómo podemos reaccionar un poco ante una situación tal vez de maltrato en un ámbito laboral. Pero entonces vemos que Santiago nos motiva a ser paciente, a aguantar. ¿Sí? A aguantar a la persona difícil. En este caso nos motiva a ser pacientes frente al maltrato del rico opresor, a aguantar y nos da unos incentivos para aguantar, unos incentivos para ser pacientes. Y el primer incentivo que hemos visto es Cristo viene. Debemos esperar con paciencia, hermano, porque Cristo ya viene y las aflicciones presente que nosotros estamos viviendo no son nada comparable con lo que se nos espera en el cielo, hermanos. ¿Sí? Estas circunstancias difíciles que pasamos en el presente aumentan en nosotros un peso y un deseo por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá podemos pasar a veces un mal rato, un mal trago, pero allá pasamos bendiciones. Allá en el cielo no habrá lágrima, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá nada de eso. ¿Sí? Entonces, podemos disfrutar de eso. Dios permite en nosotros las aflicciones. Dios permite aflicciones para que podamos experimentar su consuelo. Dios permite necesidades para que podamos experimentar su provisión. Dios permite a veces que pasemos momentos difíciles para que podamos experimentar su poder, su cuidado, su protección. ¿Me explico? Entonces, Dios permite esas cosas para trabajar en nuestra vida. Él nos está cuidando. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tú no pasas por la adversidad solo. Dios está contigo. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el incrédulo está solo en sus conflictos, el creyente tiene a Dios de su lado. Es la única diferencia, hermano. El incrédulo está solo en sus conflictos. El creyente tiene a Dios de su lado. Entonces, no temas, Dios está contigo. ¿Sí? Dios está contigo en todo lo que pases. Cuando tú eres maltratado, estás pasando por una situación de maltrato, tal vez te ves maltratado, pisoteado, despreciado, ¿sí? Notas un trato duro, áspero hacia ti que no es bueno. Tú no estás solo, Jesucristo está contigo y él mismo pasó exactamente lo mismo que nosotros estamos pasando. Entiende en primer lugar que lo que nosotros pasamos, él ya lo pasó en primer lugar. Él fue menospreciado, él fue humillado, ridiculizado, escupido, burlado, golpeado por nuestros pecados. Entonces lo que nosotros estamos pasando, Él ya lo pasó primero. Entonces podemos orar y buscar gracia frente a entrar al lugar santísimo, buscar gracia, ¿sí? Para poder hallar auxilio. Hebreos 4, ¿sí? Él se compadece de nuestras debilidades. Él entiende lo que estamos pasando porque Él ya lo pasó. Y en Él podemos encontrar auxilio, socorro, ayuda. Entonces, en vez de racionar en tu carne frente a tu jefe, y es triste ver creyente discutir con sus jefes, insultarlos, ¿sí? Y metiéndose en cosas que hace este mundo, marchas, quemar ruedas, pancartas, ¿sí? No es la actitud del creyente, creo, ¿sí? Entonces, es un mal testimonio al cuerpo de Cristo, ¿sí? Es un daño al cuerpo de Cristo, más si entre creyentes, ¿sí? Más si el amo es creyente y el empleado es creyente, peor aún, es un mal testimonio del empleado creyente y es un mal testimonio del empleador y un mal testimonio del empleado. A fin de cuentas, los dos pierden y pierde el cuerpo de Cristo porque sufre daño, pierde su reputación el jefe, su testimonio cristiano, pierde la reputación el empleado cristiano y ninguno de los dos pueden ser una influencia positiva en su trabajo para testificar a sus compañeros y mostrar a Cristo y predicar el Evangelio, y pierde reputación la iglesia a la cual ellos van, como son perro y gato. Entonces pierden todo, pierde el empleador cristiano, pierde el empleado cristiano y pierde la iglesia por el mal testimonio de estos dos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Vergüenza, hermano, si tienes malas actitudes y das un mal testimonio de parte de Cristo en tu lugar de trabajo. Es vergüenza,
Porque estamos dando una razón, una excusa al incrédulo para no confiar en Dios, que se muere y se vaya al infierno. Y muchas veces somos culpables de esto. Tenemos nuestras manos manchadas de sangre de gente yendo al infierno, porque en vez de acercarle la luz del Evangelio, les estamos dando un pésimo testimonio del Evangelio. Y esto es tristísimo para el creyente. Entonces Santiago nos va a dar unos incentivos para ser pacientes, y es: Cristo viene. Y cuando Cristo venga, ¿sí?, Él va a hacer justicia. ¿Sí? Después voy a presentar igual cómo podemos reaccionar frente a una situación de maltrato al final. Pero hoy Santiago nos va a dar en el versículo 9, ¿sí?, en vez debemos afirmar nuestros corazones, ¿sí?, en la venida de Cristo. Ahora, una segunda razón que nos da Santiago en los versículos 7 y 8 nos motiva a ser pacientes. Y una razón para ser paciente, un incentivo, es: Cristo viene. Tenemos la esperanza bendita. La esperanza del regreso de Cristo es consuelo, es aliento, es exhortación, es de edificación. Lo hemos visto en 1 Tesalonicenses 4, 8 y 5, 11. Entonces vemos que la esperanza del regreso de Cristo siempre va a producir algo bueno en nosotros. ¿Sí? Va a traer gozo, va a traer alegría. ¿Sí? Entonces es bueno esto. Sí, pero una segunda razón, un segundo incentivo para ser paciente es el juicio de Dios. Versículo 9. Hermanos, creyentes, hermanos en la fe, ¿sí?, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Sí? Entonces, vamos paso por paso en este versículo. Un incentivo para ser paciente es el juicio de Dios. Podemos descansar, hermanos, porque Dios va a hacer justicia, y una de las maneras en que Dios va a hacer justicia es en su venida. Tal vez no podemos ver justicia en estos tiempos, pero Dios va a hacer justicia a su momento y a su debido tiempo. Muchas veces Dios va a hacer justicia en nosotros, reivindicándonos en nuestras labores frente a una situación de maltrato, y Dios va a obrar en las circunstancias, en las personas, pero muchas veces tal vez debemos esperar hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, por parte, hermanos, ya sabemos que es un término para creyentes, ¿sí? Entonces, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, ¿sí? Acá la palabra quejarse es un término griego que da la idea, que significa como suspirar, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Suspirar, murmurar, hablar mal de una persona en su ausencia, ¿sí? Donde decimos cosas que no diríamos en su presencia, ¿sí? Y gemir. Este gemir tiene que ver con algo que no podemos expresar, es inexpresado, es un gemido, ¿sí?, que muchas no lo expresamos, y muchas veces hacemos un suspiro, una queja, para expresar ese dolor que estamos pasando internamente frente al maltrato que estamos viviendo, el rico opresor, que es lo que pasaba acá. He aquí, clama el jornal de los obreros, y los clamores de los que habían cegado, ellos estaban clamando, ¿sí? Entonces, dice: no os quejéis, ¿sí? Y la palabra, dijimos, suspirar, murmurar, gemir, describe una actitud interna y que no se expresa, ¿sí? Es un espíritu amargado y resentido que se manifiesta en las relaciones de uno con los demás, ¿sí? Entonces, muchas veces frente al maltrato podemos enojarnos contra nuestros jefes y amargarnos, resentirnos, tener resentimiento, ¿sí?, y tener una actitud de queja frente a ello, pero en realidad esta queja brota de un espíritu amargado, resentido. ¿Sabes? La amargura, el resentimiento nunca es el buen camino, te perjudica a ti. Nunca es bueno guardar resentimientos, guardar amarguras. Es pecado, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña a solucionar nuestros problemas, a hablar con mi hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Habla con tu hermano, arregla con tu hermano, más si ambos son creyentes, ¿sí? Entonces, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, habla. Busca una solución al problema. La queja no tiene sentido.
La queja muestra que tu mala actitud al no saber reaccionar frente al problema. Recuerda que acá paciencia tiene que ver con aguantar frente a los malos tratos de los demás y estás demostrando impaciencia. ¿Sabes? La queja, el suspirar, el murmurar demuestra impaciencia y en ocasiones frente al maltrato nos vamos a ver tentados a perder la paciencia y quejarnos, murmurar, ¿sí?, de la circunstancia o de las personas, ¿sí?, con las cuales estamos tratando. Bien, entonces la queja y el suspiro demuestra impaciencia y en ocasiones nos veremos tentados a perder la paciencia y quejarnos de la circunstancia o de las personas difíciles. ¿Ya? Entonces, te animo, hermanos, a no tomar una actitud quejumbrosa, porque eso demuestra que en nuestro corazón hay resentimiento, hay amargura, algo no está bien, no estamos siendo pacientes, no estamos tomando bien las circunstancias o las personas. A veces Dios va a utilizar circunstancias difíciles o personas difíciles en nuestra vida, va a permitir ambas cosas para enseñarnos a ser pacientes. Dios va a moldear nuestro carácter para que aprendamos a ser humildes. ¿Sí? Aprendamos a tener paciencia. Bien, entonces, Santiago no quería que las circunstancias que ellos estaban atravesando en su ámbito laboral, en el campo, porque ellos habían sembrado, entonces se ve que es un trabajo del campo, de siembra y cosecha, ¿sí? Entonces, Santiago no quería que las circunstancias que ellos estaban atravesando con estos ricos que los estaban oprimiendo y ellos trabajando duro y no se les estaba pagando, produjeran ellos una actitud quejumbrosa, ¿sí? Filipenses, capítulo 2, versículo 14, por ejemplo, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabes? Es feo ir a trabajar, pero trabajar en tu trabajo con un espíritu, con una mala actitud, ¿sí? Una queja, estar todo el día suspirando, enojado, molesto, resentido y haciendo tu trabajo con mala actitud, ¿sí?, murmurando, quejándote, hablando mal. Y honestamente pasa, hermano, a veces cometemos esos errores. Honestamente a veces flaqueamos y vamos a cometer esos errores. Honestamente hay veces que he flaqueado y he tenido mala actitud en mi trabajo, he sido quejoso y Dios ha tenido que hablar a mi corazón y marcarme. A veces las situaciones son difíciles, honestamente, y nos cuestan. Por eso debemos afirmarnos y en muchas ocasiones en que he reaccionado mal, Dios me hizo ver cuál mal parado estaba yo en mi vida espiritual y cosas que estaba descuidando y que debía prestar atención y Dios trabajó en mi vida y yo tener que tomar decisiones. ¿Me explico? Entonces, debemos cuidarnos de estas cosas, ¿sí? Entonces, Hebreos 13:17, por ejemplo, también habla de esto de los pastores en el ámbito de la iglesia. ¿Sí? En la misma actitud dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínate, ¿sí? Imagínate, inclusive los pastores en el ámbito de una iglesia podemos servir a Dios con una actitud amargada, resentida y quejosa con los miembros de la iglesia. Porque no hacen lo que les pedimos, porque no quieren servir, porque no se quieren involucrar, porque no son fieles, y empezamos a tener un espíritu, ¿sí?, un mal espíritu, una mala actitud, ¿sí? Y en vez de servir a Dios en el espíritu, servimos a Dios en nuestra carne, quejándonos. Debemos cuidarnos inclusive en el ministerio, ¿sí? Entonces, vemos esto. Entonces, una actitud, hermano, quejumbrosa nos expone a ser condenados. Una actitud quejumbrosa nos expone a ser condenados. Espera, no te impacientes, ¿sí? Déjame explicarme. ¿A qué se refiere Santiago con condenados? ¿En qué manera el creyente ha de ser condenado? Bueno, ustedes bien saben que los que no conocen al Señor, los incrédulos, los pecadores que están separados de Dios, ellos enfrentarán el juicio final, ¿sí?, y su resultante sentencia de condenación a castigo eterno. O sea, el incrédulo se presentará a Dios frente al juicio del gran trono blanco. En ese momento ellos serán juzgados por sus pecados y condenados al lago de fuego. Eso lo sabemos en cuanto al incrédulo,
¿sí? En cuanto al pecador, al que está separado de Dios. Pero incluso el creyente ha de ser juzgado, no en el trono blanco, ¿sí? Al final de los tiempos, sino que el creyente ha de ser juzgado en el tribunal de Cristo, pero va a ser un tribunal de recompensa. O sea, en el proceso de juicio del creyente, el tribunal de Cristo, ya lo he tocado varias veces en Santiago, esta la tercera vez creo que lo voy a mencionar este texto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea malo. Muchas veces existe la mala enseñanza y el mal concepto de que vamos a estar en el tribunal de Cristo y Dios en una pantalla gigante va a pasar todos nuestros pecados y nos va a retar y nos va a juzgar por eso. No, no es así. La Biblia menciona un tribunal de recompensa. ¿En qué manera seremos condenados y juzgados? Bueno, sufriremos pérdida de recompensa. Nosotros nos vamos a presentar ante Dios y Dios va a ver todas nuestras obras, todos nuestros servicios que hicimos como cristianos y Dios con su mirada de fuego, todo lo que no fue de Él, madera, heno, hojarasca, como menciona Primera de Corintios 3, como el fuego lo consume, la mirada del Señor lo va a consumir y si hemos hecho cosas para Dios, ¿sí? Van a permanecer y seremos recompensados según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Si lo que hicimos fue malo, sufriremos pérdida de recompensa. Si fue bueno, recibiremos recompensas, ¿sí? En los cielos. La Biblia menciona coronas de gozo, corona incorruptible de gloria. Ya lo he mencionado esto cuando hablamos de Santiago 1:12, ¿sí? Entonces, vemos que tiene que ver con recompensa. Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 5. Déjame leerte este capítulo interesante acerca de cómo se lleva a cabo el juicio de Dios al creyente en el tribunal de Cristo. Dice capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Cómo va a ser Dios para jugar al creyente? Dios va a revelar la intención de nuestro corazón. Un ejemplo lo menciona el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9. Por ejemplo, por lo cual, si lo hago, él está hablando de predicar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Dios va a ver, ¿sí? El corazón del creyente, lo que me motivó a hacer lo que hice, ¿sí? Entonces, si mi trabajo fue motivado por la queja, la amargura, el resentimiento, Dios va a ver, inclusive nuestras actitudes y comportamientos serán juzgados, ¿sí? Entonces, vemos esto. Entonces, permíteme un segundo, estoy en la pieza de mi hija, pero que siempre me gusta usar una ilustración, ¿sí? Vamos a tomar una media de mi hija y la idea de revelar la intención de nuestro corazón, estos somos nosotros, esta es nuestra imagen de nosotros y revelar la intención de nuestro corazón significa que en su tribunal Dios nos va a ver por dentro tal cual somos, vamos a quedar descubiertos a los hijos de Dios. El otro lado es nuestra apariencia, lo que todos ven, lo que mostramos ahora, pero delante de Dios vamos a ser descubiertos tal cual somos, ¿sí? Y según lo que nos ha motivado, Dios va a ver cuáles son las verdaderas motivaciones de nosotros y según lo que hayamos cómo hayamos sido, ¿sí? Sufriremos recompensa o sufriremos pérdidas. Entonces, esto es interesante. Dios nos ve tal cual somos a nosotros. En su tribunal, Él va a ser así, ¿sí? Entonces, Él aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay cosas, honestamente, en mi vida y en nuestra vida que no serán alabadas por Dios, ¿sí? Pero hay cosas en nuestra vida que tal vez son dignas de alabanza para Dios en su tribunal. Esa es la idea. Muy bien. Entonces Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y tristemente muchas veces caemos en esta actitud de queja. Honestamente. No trae nada bueno.
uno lo vive y no es bueno, no hay gozo, no hay paz, no es bueno, uno contamina a otros, uno termina hablando mal de otros con otros y al final nunca es bueno, ¿sí? Entonces, he aquí el juez está delante de la puerta y antiguamente los problemas en Israel uno debía ir a la puerta de la ciudad y ahí es donde se reunían los ancianos de Israel y quienes juzgaban las causas del pueblo, ¿sí? Donde se juzgaba todo, ¿sí? Ahí básicamente estaba todo, los abogados, ahí se resolvía todos los problemas. Cuando dice que Dios está a la puerta, el término a la puerta habla de referencia de que algo está próximo, cercano, por venir, y está la idea de que la venida del Señor está cerca y su juicio se aproxima, ¿sí? El rapto, la venida del Señor para su iglesia está cerca y con ello se aproxima nuestro juicio, el tribunal de Cristo. Pero también con la venida de Cristo, su segunda venida, cuando Él venga a instaurar su reino, ¿sí? Al final de los tiempos se aproximará el juicio para los incrédulos, donde ellos serán juzgados frente al tribunal, frente al juicio del gran trono blanco final donde Dios dice quién va al cielo y quién va al infierno. No, esto tú lo decides acá en tierra, poniendo tu fe en Cristo como Salvador. Si no pones tu fe en Cristo como Salvador, todos los que van al juicio final, todos son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Ninguno fue hallado en el libro de la vida y todos fueron lanzados al lago de fuego, donde Dios por causa de sus pecados les va a declarar que la razón por la que ellos son condenados es porque no han creído por causa de sus pecados. ¿Sí? El pecado de incredulidad, de no haber creído en Cristo como Salvador. ¿Sí? Entonces todos ellos serán condenados. Entonces pronto se aproxima ese día. Entonces a nosotros los creyentes, mientras hasta que Cristo venga, Santiago nos dice, sé paciente, hermano. Cristo viene, ¿sí? Y pronto Él hará justicia. Bien, entonces no te impacientes ante las circunstancias, no nos impacientemos ante un maltrato, hermano, y reaccionemos con una actitud quejumbrosa, amargada, resentida y teniendo una actitud de murmuración, de queja, ¿sí? Entonces, aguanta, resiste, Cristo viene y Él hará justicia. Honestamente, puse un punto extra que es cómo debo proceder ante una situación de maltrato laboral. Supongamos que el empleador es creyente y el empleado también, ¿sí? He tenido el privilegio de trabajar con patrones creyentes y gracias a Dios me han tocado buenos patrones, honestamente. Este, entonces eso es algo bueno, pero ¿qué pasaría si un hermano en la fe, eh, supongamos que tiene una empresa y da trabajo a otros hermanos de la fe en la iglesia para ayudarles y les da trabajo, ¿sí? Y supongamos que hay un problema, el hermano en la fe abusa, el empleador cristiano abusa del empleado cristiano. ¿Cómo podemos reaccionar? Honestamente, en Efesios capítulo 4, versículo 3, nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia habla de que somos un cuerpo en Cristo. Hemos visto en Romanos 12, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Creo que en una situación de maltrato, cuando un empleado es maltratado por un jefe cristiano, ¿sí? O inclusive el jefe, el empleador cristiano está notando que su empleado tiene una mala actitud en el trabajo y para con sus compañeros, para con el jefe mismo, ¿cómo podemos reaccionar frente a esas situaciones? Bueno, creo que debemos creo que debemos priorizar el cuerpo de Cristo, ¿sí? El testimonio de Dios en nuestra vida. Entonces, tengo dos pasajes que quisiera compartirles, ¿sí? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 6, dice así Pablo: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de ser juzgados al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Recuerda la misma palabra que vimos en Santiago, que por fraude no se le ha sido pagado, ¿sí? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto para el amo, porque él está defraudado. Pero acá estamos hablando a la iglesia, a los Corintios. Pablo lo que está diciendo que no es de buen testimonio que cristianos se peleen en un juicio frente a los incrédulos. ¿Ya? De repente tienes problemas con tu hermano en la fe y tu hermano en la fe te manda una carta de documento. ¿Sí? Entonces, en la carta y a los abogados son incrédulos, ser incrédulo y va a determinar cosas que no está bien. ¿Sí? Ahora, déjame aclarar porque estamos hablando entre creyentes. Entonces, la idea es así. Los temas de iglesia, los temas de creyentes se resuelven en la iglesia. ¿Sí? Este es el punto. Los problemas entre hermanos en la fe se resuelven en la iglesia. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, ha ganado a tu hermano. Ya. Si tú notas que tu empleador creyente está teniendo una mala actitud para contigo, y es tu hermano en la fe, van a la misma iglesia, prioriza la vida espiritual de tu hermano, tu vida espiritual y la vida del cuerpo de la iglesia, porque el pecado es como un cáncer, es como una manzana podrida que contamina todo el cajón. ¿Sí? Y el diablo no es tonto, es astuto. Recuerda que es la serpiente astuta. ¿Sí? Entonces, mejor ora y ve y soluciona tu problema con él. Puedes hablar con él. ¿Sí? Repréndele estando tú y él solo. Ve, en vez de hablar con mi prójimo, ¿por qué él? ¿Por qué él? Ve y habla con él solo. Es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si él reconoce, se arrepiente, sí, estuve mal, te pido perdón, arreglamos las cuentas, todo está bien. Ahora, si no te escucha y persiste en maltratarte y oprimirte, ¿sí? Cualquiera de ambas partes, el empleador o el empleado, ¿sí? Bueno, más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos. Toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si yo no tengo un testigo, es mi palabra contra la palabra de él. No se puede resolver el conflicto. ¿Sí? Entonces necesitamos haber testigos. Algo que Dios aborrece es el testigo falso que da mal testimonio. ¿Sí? Entonces debemos buscar un testigo que cuenta lo que pasó. ¿Sí? Da testimonio de lo que pasó. Entonces, si es un hermano en la fe que te está maltratando, entonces toma contigo, si has hablado con él a sola y él no reconoce y persiste en su pecado, teniendo mala actitud para contigo, toma dos testigos. Toma dos hermanos que haya presenciado esto y ve y habla con él con dos testigos. Mira, yo ya he hablado contigo una vez y me sigues maltratando. Ahora vengo con dos testigos para que conste toda palabra que he hablado contigo y me sigues maltratando. Esto no está, habla en la palabra de Dios que es pecado. ¿Sí? Entonces, habla acerca del problema, que no está bien esto, ¿sí? Que debemos amarnos los unos a los otros. O sea, menciónale textos en la palabra de Dios, o sea, márcale cuál es la voluntad de Dios acerca del trato de los demás, que debemos servirnos unos a otros, amarnos. Puedes tocar el texto de Efesios 6, que los empleados deben tratar bien a sus amos, el empleado debe sujetarse al amo. O sea, puedes tocar ciertos pasajes según el conflicto que estés pasando, qué es lo que dice la Biblia al respecto, y con un espíritu de humildad, amor y paciencia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6 es, creo que dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ten compasión, porque tú mismo te podrías ver un día en una situación en la que alguien te va a reprender a ti por tus ofensas. ¿Me explico? Entonces, trato al otro como me gustaría que me traten a mí. Entonces voy a solucionar el problema con mi hermano como me gustaría que como lo solucionen si yo me he equivocado. ¿Ya? Entonces, si te oyere, bueno, si escucha a los dos testigos, ¿sí? Conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, si vas con dos testigos y no te escucha y persiste en la situación de maltrato,
dilo a la iglesia. Ah, acá entra el pastor, acá entran los ancianos, los líderes de la iglesia. ¿Sí? Si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La idea es, mire pastor, he hablado con fulano, el trabajo para él no me está pagando. eh, He vivido una vez una situación en una iglesia, he visto esto, donde un hermano que decía ser cristiano le dio trabajo a los jóvenes de la iglesia. Estoy hablando en los años 90, hace muchísimos años. Yo tenía 18, 19 años, y he visto a este hermano darle trabajo a los jóvenes, a varios jóvenes de la iglesia les dio trabajo y estaban todos contentos. Nunca les pagó, los explotó y nunca les pagó. ¿Sí? Luego este hombre comenzó, que decía ser cristiano, hizo estafas, quiso estafar a la iglesia. He visto estas situaciones en mi adolescencia, ¿sí? Hace muchísimos años. Dice, dilo a la iglesia. Entonces el pastor vaya. Bueno, hay iglesias que tienen diferentes maneras. Personalmente considero el pastor va a llamar al hermano, al ofensor, ¿sí? Y al ofendido y a los testigos. Los va a llamar, mira, está este problema y vamos a hablar, mira, fulano ha hablado contigo, ¿sí? Acerca de esto, ¿qué está pasando? Buscar una solución. Si el hermano escucha y se arrepiente, se gana la relación y el cuerpo de Cristo ve, se soluciona el problema. Pero es triste frente a abogados y jueces incrédulos que dos creyentes estén manchando su testimonio y la reputación de la iglesia y manchando el nombre de Cristo en la tierra por sus pleitos, cuando podrían resolverlo. Por eso 1 Corintios, no hay un santo en su iglesia que pueda juzgar. La Biblia ha puesto autoridades en la iglesia para juzgar los temas entre creyentes, ¿sí? Entonces, y está, ya, ahora, si no llega a la iglesia, entonces ahí la iglesia practica la disciplina bíblica, donde el hermano en la fe es sacado de la comunión de la iglesia y del compañerismo. No se le prohíbe venir a la iglesia, puede venir, puede escuchar los sermones, lo que quiera, pero ya no es considerado un miembro de la iglesia hasta que se arrepienta y arregle sus cuentas. Es quitado del compañerismo. Y ustedes saben cómo funciona esto, hermano. Señor, porque si no estaría bebiendo y comiendo juicio para sí. ¿Sí? No podría participar del ministerio porque no estaría, Dios no lo estaría usando con pecado. Uno no puede servir con pecado a Dios. Entonces no podría. ¿Sí? Entonces, para evitarle un juicio, bueno, se lo quita de la comunión y tratarlo, tenle por gentil y publicano. Es como volverlo a tratar como cuando un incrédulo vuelve a la iglesia, es volver a testificarle. ¿Sí? Si no se arrepiente, honestamente me llamaría la atención. ¿Cómo te llamas cristiano y no estás dispuesto a arrepentirte? O sea, ¿eres cristiano de verdad has confiado en Jesucristo como Salvador? Volvería a empezar con Él. ¿Ya? Entonces, llegar a este punto, honestamente, uno lo ve, yo te lo puedo hablar ahora en un sermón, pero es muy triste, es doloroso. He tenido ocasiones como pastor llegar a estos puntos y honestamente trae muchas lágrimas, trae sufrimiento. Uno ve cómo termina todo esto. Honestamente, como pastor he sufrido mucho, he llorado por personas que han hecho mal, han hecho mucho daño, he sufrido mucho y he sufrido a hermanos ver sido lastimados, ofendido mal y destruir amistades, destruir un testimonio, una reputación, familias. Es muy doloroso. He visto a la iglesia sufrir por los caprichos del día de uno que no está dispuesto a solucionar sus pecados, su carácter, su maltrato. ¿Sí? Y es muy doloroso. ¿Sí? Entonces, creo que la idea sería esto. ¿Sí? Si es entre creyentes, optaría a resolverlo por el lado bíblico que me da la palabra de Dios. ¿Ya? Diría esto, entre creyentes, lo resolvería así. Si hay una situación, ya, que hay que hablar, y si fuera el amo creyente, el amo sería hombre y de repente el empleado cristiano sería una hermana en la fe, otro tipo de opresión, ya de sexo y todo lo demás. Sí, muchas veces, cuando hay temas así riesgosos, sí creo que hay leyes que amparan, ¿sí? Creo que hay leyes que amparan. Hay temas donde la iglesia no puede hacer la vista gorda, donde si existen ciertos problemas, a veces los temas de iglesia se resuelven en la iglesia, pero a veces en la iglesia debemos recurrir a la justicia
complicados que ya se necesita la intervención, una situación de maltrato, ¿sí? Entonces uno recorre a la justicia, ¿sí? Porque es por seguridad, ¿sí? Porque puede haber riesgo de vidas y cosas así, ya no es necesario o denuncias o cosas así. Ahora, sería esto. Ahora, ¿qué pasa si el empleador es incrédulo? O si el empleado es incrédulo y el empleador es creyente, el empleado es incrédulo, ¿sí? Y la actitud es del empleado hacia el empleador, o si el empleado es cristiano y el empleador es inconverso. No es, si es un incrédulo, no es el cuerpo de Cristo. Honestamente creo que hay leyes que a uno los ampara y creo que con mucho amor, misericordia y con mucha paciencia y verdad oraría por él y hablaría, expondría el caso. ¿Sí? ¿Sí? Entiende que detrás de esto hay riesgos. ¿Sí? Puede correr el riesgo de que puedas perder tu trabajo y el sostén para tu familia. Debes asumir los pros y los contras. ¿Sí? Entonces, pero si no es una situación de maltrato donde es necesario una intervención eh, policial, judicial, hay leyes que nos amparan. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, ¿sí? Pero no creo que no sería lo primero a lo que uno recurriría. ¿Sí? Uno trataría de cuidar su fuente laboral, tu sostén, ¿sí? Y buscaría arreglar, pero si es una situación ya difícil, honestamente hay leyes que te amparan y te cuidan, y si procedes bien, con buena actitud, entonces creería que no habría problema, ¿sí? Entonces no es, creería que en esto, creo que Dios ha instituido toda autoridad gubernamental, Dios ha instituido la autoridad policial y todo lo demás, y Dios nos manda a estar sujetos a nuestras autoridades, y Dios vela por nosotros a través de las autoridades. Por ejemplo, Dios, para guardarnos del mal, Dios ha puesto autoridades que regulan la justicia, los jueces, la policía. Entonces ellos están a favor nuestro. Romanos 13 habla acerca de esto, ¿sí? Permíteme un poco. Tal vez hay quienes podrían pensar un poco diferentes, es lo que encuentro en las escrituras, honestamente. ¿Sí? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Si tú haces el bien, no tienes por qué temer al magistrado, no tienes por qué temer al juez, a la policía. Si haces lo malo, sí tienes por qué temer, porque es servidor de Dios para tu bien. Dios ha establecido toda autoridad, ¿sí? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Creo que debemos considerar el caso, ¿sí? No creo que por cualquier tontería debamos ir a la justicia. Creo que si es algo que podemos solucionar cara a cara y hablar y llegar a un acuerdo, no hay problema. Se puede hablar en el trabajo con nuestros empleadores. A veces uno no se da cuenta, uno respondió mal y a veces reconocen y todo vuelve a la normalidad. Pero si ya es un caso de, honestamente, de opresión, de maltrato laboral, hay leyes que regulan el maltrato. Sí, existe el Ministerio de Trabajo donde uno puede erradicar sus denuncias de maltrato y donde el Estado interviene para regular esa situación. Honestamente, se inicia una investigación de maltrato, más cuando hay varias denuncias y honestamente el Estado lo quita del trabajo para resguardar la salud del empleado. O sea, hay leyes que resguardan estos temas, pero no es por cualquier tontería que vamos a ir a juicio, ¿sí? Entonces, por eso debemos evaluar las situaciones. Cada situación es diferente, cada contexto es diferente. Yo acá estoy en Argentina, las leyes tal vez son diferentes veo que acá hay hermanos de Perú y todo, pero tal vez las leyes son diferentes allá, pero al menos acá, o sea, analizaría primero cada situación y vería si valdría la pena hacerlo o no. O sea, vería muchas cosas, oraría, buscaría la voluntad de Dios, buscaría consejo, y si lo haría bien porque Dios me está guiando a esto, y lo haría con una buena actitud, con amor, con paciencia,
¿sí? Porque hay una situación honestamente de maltrato, ¿sí? Entonces vería estas cosas, ¿sí? Entonces espero sea de bendición. Por lo pronto, como aplicación práctica, hermano, no te impacientes, ¿sí? No te impacientes ante las circunstancias o frente a una persona difícil, ¿sí? Y tengas una actitud quejosa. No te impacientes. ¿Sabes? Una vez me he impacientado, y estaba muy incómodo, ¿sí? Frente a un maltrato, ¿sí? Frente a una situación en la que se estaba hablando mal de mi persona y honestamente se estaban diciendo unas mentiras, y iba al trabajo ya con una carga en mi mente, en mi corazón, y ya iba quejándome, ya miraba a esa persona con otros ojos, ¿sí? Bastante quejosa para con él, eh, y, y- y honestamente tomé una mala decisión y me quejé de él frente a las autoridades, ¿sí? Y nunca pasó nada, nunca solucionaron el problema, pero al final decidí dejar. Después de eso me sentí mal, hablé con Dios, reconocí mi falta porque debía haber procedido de otra manera, ¿sí? Entonces cambié y honestamente oré a Dios pidiendo perdón por mi actitud, mi comportamiento, y decidí tomar otra actitud. Y créeme, hermano, que ¿sí? Mi estrés se fue a otro lado, fui con otra actitud, ya miraba a esa persona con buenos ojos, buenos tratos, empecé a saludarle, a ser amable con él y la relación cambió, ¿sí? Pero honestamente uno debe aprender en las circunstancias, ¿sí? No te impacientes, no te quejes, no murmures, no critiques, vence el mal trato con buen trato. Ya Cristo vendrá un día y hará justicia. Si no es una situación muy, muy difícil donde debe intervenir y debes hablar entre creyentes, vimos Mateo 18, el proceder. No vayas a juicio, no destruyas el testimonio tuyo y de tu hermano y el de la iglesia, porque es un pésimo testimonio el evangelio al mundo. Mira a estos hermanos, ¿qué vas a decir? Un juicio, ¿sí? Mejor soluciona los temas entonces, y la iglesia puede intervenir en esta área cuando son temas entre creyentes en la iglesia, ¿sí? Hermanos que están en comunión, ¿sí? Y si es un tema entre incrédulos y es una situación en la que honestamente hay que recurrir a la justicia, honestamente hay que recurrir a la justicia. No podemos hacer la vista gorda, ¿ya? Entonces, honestamente, supongamos que el empleador tiene una actitud de maltrato frente a una empleada y hay una situación de abuso. Yo no puedo dejar eso ahí tapado. No, no, perdónalos o aguántalo, Cristo viene. Está bien, le voy a enseñar a aguantar, Cristo va a hacer justicia, pero tomaré las medidas que hay que tomar. Existe una comisaría de una mujer, ve, haz una denuncia. Si ella no está dispuesta a denunciar, yo con ella, la comisaría lo denunciaría, porque hay riesgo, o sea, inclusive la policía, ¿sí? Si esto explota, ¿cómo la iglesia no hizo nada? Diría la justicia. ¿Cómo la iglesia tapó esto? O sea, hay casos en los cuales uno debe recurrir a la justicia, pero creo que cada caso es diferente. Hay que ver los casos, las complejidades, y para esto existen libros de consejería que nos puedan ayudar a entender cada situación, cada manera, ¿sí? Porque cada situación es diferente, pero casos graves, no, no, hay que resolverlos seriamente, tomarlos con la seriedad que se corresponde para, para no perjudicar a una persona, nuestro testimonio. El diablo no es tonto, es muy astuto y hará cualquier cosa para manchar nuestro testimonio, el nombre de Cristo y el de la iglesia, para darle una excusa a los incrédulos para que no crean en Dios. Bien, entonces te animo, hermano, vence el maltrato con buen trato, ¿sí? Incentivos para la paciencia. Dios hará justicia, ¿sí? El día de mañana, ¿sí? Versículos 10 creo que al 11, y considerar el ejemplo de cristianos en el pasado. Consideremos el ejemplo en el pasado, que son un ejemplo a nosotros de paciencia. Y la Biblia va a mencionar unos ejemplos, ¿sí? Va a mencionar el caso de Job. Entonces, va a darnos esto, pero lo vamos a charlar mañana. Espero que haya sido de bendición. Tal vez en algún área has pensado diferente o no te ha gustado. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Es lo que veo en la palabra de Dios. Dice, cualquier consulta, cualquier duda, puedes escribirme en privado
y podemos charlar, no hay ningún problema en cuanto a esto, pero esto es lo que veo en la palabra de Dios y ustedes han visto los textos, lo que la Biblia dice al respecto acerca de esto. Bien, vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias Dios por tu pronto retorno, Señor Dios, gracias porque un día compareceremos ante tu Dios. Ayúdanos en este tiempo presente frente a nuestras dificultades, ya sea una circunstancia o ya sean personas, podamos aguantar, perseverar y ser pacientes, Señor Dios, y vencer el maltrato con buen trato, Señor Dios. Señor Dios, justicia, Señor Dios. Dios, danos la sabiduría para actuar, guárdanos de tener una actitud de amargura, resentimiento, enojo, ira en nuestro corazón, con nuestra impaciencia, criticar, murmurar, quejarnos, suspirar. Señor, vamos a tener una actitud correcta en cuanto a esto. Señor, a mi vida, guía a mis hermanos, Señor Dios, y agradezco por tu palabra que es viva y eficaz a tu obra. Aplícala a nuestra vida, en nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por estar. Espero que haya sido de gran bendición, ¿sí? Entonces, te espero mañana a 19:30 horas para continuar con los versículos 10 y 11